Bienvenidos al Recreo, el espacio donde aprendemos haciendo preguntas y descubrimos cómo funciona el mundo que nos rodea. Antes de comenzar, agradecemos a quienes hacen posible este programa. En la Subdirección Regional de Radio Universidad de Guadalajara, Elia Macías. En la transmisión de Facebook Live, Arechiga. Y en la producción, realización y edición del programa, Silvestre Canil, quien coordina cada emisión. Gracias también a nuestras familias por apoyarnos en cada programa. Hola, clase, de este micrófono está Jorge. Atrás del micrófono está Itzayana. Atrás de este micrófono está Aaron. Atrás de este micrófono está Sofi. Atrás de este micrófono está Aitana. Un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que está presente todos los días en nuestra vida, la tierra que produce nuestros alimentos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo crecen las plantas? ¿Quién decide sembrar y cuándo hacerlo? ¿La agricultura es solo sembrar y regar o hay ciencia detrás de todo eso? Nuestro programa de hoy se titula Sembrar el futuro, la ciencia que hace crecer la tierra. Para ayudarnos a entender este tema nos acompaña un invitado muy especial. Está con nosotros Martín Salvador Chávez Denis, profesor de la Universidad de Guadalajara y experto en producción agrícola. Nos da mucho gusto recibirlo en el Recreo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¡Bienvenidos! La traes. Bienvenido Recreo. Espero que la pases bien y que disfrutes estar en la radio con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Para empezar, ¿nos puede contar un poco sobre usted y a qué se dedica? Claro que sí, con mucho gusto. Yo nací aquí en Autlán, soy ingeniero agrónomo de profesión y tengo una maestría en Administración y Gestión Regional y mi experiencia laboral ha sido en el campo rural, una parte alrededor de 15 años en lo que fue la banca de desarrollo, en el Banco de Crédito Rural de Occidente, en la sucursal Autlán, y también a la par me dediqué a colaborar con la Universidad de Guadalajara, 36 años ya como docente, colaborando en lo que antes fue la Escuela de Agricultura de Autlán, luego Facultad de Agronomía de Autlán y ahora ya en el Centro Universitario de la Costa Sur. ¿Qué es la producción agrícola? Muy bien. La producción agrícola es todo lo que viene del campo y específicamente podríamos hacer la aclaración de qué es lo que se refiere a la cuestión vegetal, porque cuando podemos incluir un término que podría ser agropecuario, entonces estamos juntando producción agrícola y producción animal, o sea, a eso se refiere pecuario. Pecuario viene de pécora, que quiere decir cabeza, entonces el ganado se cuenta por cabezas y esa es la otra parte del producto, de los productos que obtenemos en el campo y que nos dan el sustento. La parte directamente de los cultivos, los derivados de ellos y la parte pecuaria. Pero la agronomía, la agricultura, es lo que se dedica precisamente a la producción de cultivos. ¿Por qué decidió dedicarse a trabajar con la tierra y los cultivos? Bueno, cuando en mis años de niñez, hay que hacer un paréntesis. En mi casa, mi familia, fuimos nada más dos de familia, mi hermana Laura y su servidor. Y yo las vacaciones me gustaba irme con mis primos a la huerta, a la costa. Y allá mis primos, el papá de uno de ellos, tenían tierras y se dedicaban a producirlas, a hacerlas producir. Y entonces yo por estar con mis primos, por convivir con ellos, me iba.
y la verdad, pues empezaba como diversión, el que me llevaban al campo, me llevaban a trabajar. Y después le agarré mucho gusto, o sea, me empezó a gustar todo lo que conlleva el ver cómo año con año se va renovando el campo. Es un ciclo que los vegetales tienen su parte vital, en que a veces están muy verdes, están floreciendo, luego dan frutos y luego parece que están secos o sin hojas, sin flores, pero luego todo esto, el ciclo de la vida se repite. Y entonces en la parte agrícola es bastante interesante el saber cómo las plantas se sienten, y hay que tener en cuenta que las plantas no se quejan, simplemente nos proyectan síntomas o algunas señales, y que nosotros debemos de aprender a saber qué es lo que les hace falta. Hay que saberlo interpretar. Cuando eran niños, ¿le interesaban las plantas o el campo? Sí, definitivamente fue poco a poco, porque como les digo, yo me pasaba las vacaciones en la costa, y pues aunque nos llevaban a trabajar y nos levantaban muy temprano, empecé a disfrutar de esa situación. Poco a poco fuimos adquiriendo conocimientos, experiencias relacionadas con el campo. También mi papá se dedicaba al comercio, entonces viajábamos mucho por los terrenos de la costa sur, que ahora así los podríamos llamar, los terrenos, los municipios, los caminos de la costa sur. Conozco muchos lugares, también por los trabajos que tuve, que desarrollé. Me ha tocado trasladarme a muchos lugares, y eso, junto con las ofertas de estudio que estaban a mi alcance, cuando yo ya tuve que hacer una decisión para irme a estudiar, pues fue que tomamos esto, la de hacerme profesional en el campo de la agricultura y la producción pecuaria. ¿Cómo es un día normal en su trabajo como profesor y experto en agriculturas? Esta es una respuesta muy interesante, porque un día normal para mí es levantarme, prepararme para venirme a dar clases, a interactuar con alumnos, a veces con profesores y otras veces con productores. Entonces, para esa día a día, es necesario mantenerse informado, es necesario capacitarse. Entonces, aquí lo recomendable es que hay que estudiar siempre, diario, siempre. Y con eso nos vamos a mantener actualizados, y vamos a estar al pendiente de cómo evolucionan las cosas en relación al área profesional de mi estudio, pero también hay que estar atentos a cómo evoluciona el mundo entero, no nada más nuestra región, no nada más el estado, el país. Hay que ver cómo está evolucionando el mundo entero, porque ya ahorita el planeta Tierra ya no es una cuestión de distancias muy grandes. Lo que sucede en el otro lado del hemisferio nos puede afectar inmediatamente. Entonces hay que estar muy atentos, hay que estarse actualizados, y eso es el día a día, el estar activo, y eso es lo que le permite a uno pues disfrutar de su profesión. Como desde tu niñez, ¿desde qué edad empezó a gustarte las plantas y agradarte más las plantas? Eso me está haciendo que haga memoria. Yo casi te puedo decir que yo entré en contacto con las plantas, a tener conocimiento de ellas, casi alrededor de los 5 años. ¿Cómo fue esto? Pues a mi mamá le gustaba mucho tener plantas de ornato, de repente tener alguna macetita con una plantita de chiles
para la hora de la comida, un arbolito de limón, de limas, de naranjas, plantas como especias, o sea, hierbabuena, orégano, estafiate, me acuerdo que era otro que consumíamos mucho, que era como para la prevención de los parásitos intestinales, ¿no? El estafiate. Y luego a veces se los ponían a los frijoles de la olla, le daba muy buen sabor. El epazote también. Entonces, perdón, el epazote era el que se lo ponían a los frijoles. Entonces, era estarse involucrando y estarse dando cuenta de que las plantas están al día con nosotros. ¿Quién no come, por ejemplo, cebolla, cilantro? Cebolla, ¿te gusta la cebolla? Bueno, entonces, pero el jitomate, por ejemplo, podríamos hablar del jitomate. La tortilla, ¿a quién no le gusta la tortilla? ¿Sí? Entonces, eso de la tortilla viene del maíz. Y ¿a quién no le gusta el pan? ¿Verdad? Entonces, esos son productos del campo. El pan se fabrica con harina de trigo, con levadura también, agua, huevos, ¿verdad? Y los huevos ya vienen de la parte pecuaria. Pero entonces, productos que son básicos de nuestra alimentación, pues de ahí están. Y desde ahí me involucré, o sea, desde temprana edad, porque dices tú, bueno, ¿y esto qué es? Y ya aprendes. Si hay algo que te gusta, por ejemplo, a mí me encanta la cebolla, entonces dices tú, bueno, ¿de dónde viene la cebolla? ¿Cómo la puedo conseguir? Porque pues está bien, es cómodo que te la sirvan ahí en un buen plato de birria, ¿verdad? Y que le pongan su cebollita con limón y luego tus tortillas a un lado, y más si están recién hechas, torteadas a mano. No, hombre, esos son placeres mundanos que no se les van a olvidar nunca, así, y desde entonces. A ver, ¿en dónde utilizas el orégano? El orégano, pues, está por afuera de mi casa. Ajá. Y pues ahí tenemos plantas de eso y tenemos varias flores, un árbol de flores allí, Ok. en el estacionamiento. En el estacionamiento. Sí, a mi Muy bien. abuelita le gustan mucho las plantas. Sí, es correcto. ¿Nadie tiene arbolitos ahí en su casa o fuera? También tengo árboles, un árbol de mango, uno de limón, Ok. uno de casa. Es como una fruta que es como una guayaba, pero es diferente. Sí. Sabe diferente. Sí, exactamente. Y por ejemplo, ¿de qué tipo de mango es? ¿Está chiquito? Sí, son mangos chicos como Ajá. así. Ajá. Como así. Exacto. Y te los comes y ya eres consciente en qué época te los comes. ¿Cómo asocias tú el comer el mango? Cuando comes un mango, ¿qué más pasa alrededor de que te acuerdes? Pues es como en verano. En verano, ¿es correcto? Sí. Así es. Ay, esa es la única época que están empezando los mangos. Como es diferente los mangos que el limón, porque los limones casi siempre se cosechan. Muy bien. El árbol. Muy el mango es diferente. Muy observadora, exactamente, es correcto. Entonces, esto nos dice que cada vegetal puede tener un ciclo. Un ciclo que sea solo en una semana o por este ciclo. Sí. Que se esté realizando esa fruta o planta. O planta. Por ejemplo, el orégano, ¿en dónde lo consumes? Pues en las comidas. En las comidas, es correcto. Los caldos, por ejemplo. Sí. Les da sabor. Mucho sabor, exactamente. Los chilaquiles con orégano. Deliciosos. ¿Verdad? Y aparte tienen un aroma muy bonito. Sí, Huele sí. bien rico. Es atractivo eso, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes no tienen plantas ahí cerca de su casa? Yo sí. ¿Cómo qué tienes tú en tu casa? Yo tengo un árbol de limón. De limón. Ujú. Y cerca de mi casa también tienen
tienen un árbol de mandarinas y naranjas. Mandarinas y naranjas, ok. Esos árboles, el limón, las mandarinas y las naranjas, pertenecen a una especie de plantas que se llaman cítricos. Todos esos se les llaman cítricos y tienen unas características especiales. Entonces, esas características es la que nos sirven como agrónomos para poderlos hacer producir, para cuidarlos. Desde su forma de raíz, el suelo que prefieren y cómo se comportan, cómo hay que mantenerlos podados, ¿verdad? Y para hacerlos producir. Y árboles así que den sombra. Por ejemplo, en el negocio de tu papá, Aitana. Tiene 2. ¿2? ¿Qué son? Sí. ¿Ceibas o cepa? No sé. Correcto. Sí. Pues entonces, es que esa es la idea. Vemos un vegetal y entonces ya hay que preguntar, ¿cómo se llama? Y hay que ver qué características tiene. Porque según me acuerdo yo, donde está el negocio de tu papá, tiene unos que se llaman majaguas. Entonces, la majagua da mucha sombra, es un árbol frondoso y que las flores, pone flores da flores de 2 colores. Entonces, esa es una de las características principales de esos árboles. Se desarrollan muy rápido. Yo en mi otra casa tenía, porque me cambié, tenía un árbol de sombra, Ajá, pero así diferente. sí. Mi abuelo tuvo uno de chiles, Sí. 2, Ajá, sí. 3 más o menos. Una de orégano, Orégano. de guayabo, naranja y una que parece una estrellita, Carambola. carambola. Ujú, Sí, el lo he carambola. probado. Sí. A veces, antes iba con mi abuelita para allá afuera Sí. y como a unas 3 casas o 2 para lado, ahí había o aún hay de esas estrellitas. Ahí los preparamos, le poníamos salecita y sabían bien ricas. Sí, sí. Y algo que me acuerdo que antes de hacerse el mango, usan unas florecitas así, como Sí. de ahí se forman. Esas florecitas, normalmente cuando aparecen que son negras, Sí. esa es una enfermedad de los mangos. Esa ataca la inflorescencia, o sea, a lo que produce la flor, porque ustedes saben que a final de cuentas la flor se transforma en fruto. ¿Sí? En fruta, sí, en el fruto. Si es un limón, a partir de la flor se fecunda la flor y entonces se tumba lo que se dice la flor y de ahí empieza a formarse el fruto, ¿verdad? Entonces en el mango produce mucha flor. Si tú te fijas ahorita en el mango va a haber semillitas caídas, pero cuando veas semillas negras, eso es una enfermedad que en los mangos se le llama escoba de la bruja, ¿sí? Así es. Y esa es una enfermedad que se transmite, vamos a decir, es una enfermedad viral que muchas veces la transmiten los que se comen esa inflorescencia, así que vamos a decir que no va a producir frutos, son normalmente las hormigas. Entonces las hormigas se van de una casa a otra y si hay un árbol que coman donde hay inflorescencia, escoba de la bruja, van y se la transmiten al otro. Y así es como la enfermedad también viaja, también se traslada. Así es. Podríamos decirlo, válgame la comparación. Pero, por ejemplo, ustedes pueden tener un árbol, vamos a decir, el limón. Sí, pasó en el otro árbol también, en un árbol con flores. Ajá. Pues el mango está acá y pues como lo que dijo de las hormigas, Sí. a lo mejor eso pasó, Sí. porque se ha caído algunas, Sí. se han caído. Sí. Si dejaran el guayabo, si dejaran el limón, que se le caiga la fruta, esa fruta se va a seguir su proceso de descomposición, pero la semilla va a quedar en contacto con el suelo. Se va a quedar ahí. Se va a quedar, si no lo mueven, si no lo juntan. Sí, no,
Entonces se va a quedar en el suelo y eventualmente de ahí puede salir una planta. Y entonces eso es como un árbol se va preservando. Se pone aquí, luego acá, luego acá, luego acá. La naturaleza solo los va cambiando. Y aparte también hay otros organismos. Por ejemplo, podríamos hablar de los murciélagos. Los murciélagos también comen Sí, comen frutos sí. y ellos al andar volando defecan las semillas. Entonces hagan de cuenta que llevan semillas fertilizadas y donde caen pueden hacer otra planta. Sí. Eso es lo interesante de cómo se podrían hacer. También tengo otra planta, pero no me acuerdo cómo se llama. Es como así de grande y tiene como así como picos, pero no pica. Y a veces está verde y eso les encanta a mis abuelitos. Oh, Tiene semillas negras. negras. Habría que ver cómo está. ¿verdad? No, ¿cómo se llama? Sí, también, o sea, ¿cuál es? ¿Verdad? Porque no me la imagino ahorita, ¿verdad? En un momento vamos a regresar. Vamos a ir a un corte. No se vayan. No te vayas, acompáñanos en el recreo. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Esta es mi comunidad, donde vivo. Donde nos reunimos. Aquí es donde vive mi familia. Donde construimos nuestro hogar y nuestros sueños. Por eso, aquí es donde participo. Si cambiaste de domicilio, actualiza tu INE y vota en el lugar que ahora es tuyo. Decide con tu comunidad. Haz una cita en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. Este 2026, los montos de los programas para el bienestar crecen y llegan a más personas. Con un presupuesto histórico, millones de niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultas mayores reciben una beca o pensión para construir una verdadera prosperidad compartida. Cuando el bienestar crece, México crece. Gobierno de México. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Estás en el recreo. Quédate con nosotros. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor. Bienvenidos de nuevo al recreo, donde hay cada palabra y hablamos libre. ¿Cómo a qué edad le comenzó a gustar ser profesor de agricultura? Esa es también una pregunta muy, muy interesante. Yo empiezo porque también hay una connotación. Muchos de mis parientes fueron profesores. Entonces, pues yo veía cómo se desarrollaban desde pequeño, pero ya en la secundaria empecé a participar en concursos de oratoria, de poesía, hacía exposiciones delante del grupo y me gustaba estar delante del grupo, me gustaba estar tratando de transmitir lo que yo me preparaba, lo que yo aprendía. En la preparatoria fue un poquito más específico eso, hice más actividades al respecto. Y ya directamente cuando estaba en la facultad también fue eso, se fue mejorando, siento yo, me fue gustando más. Y fue casual, me invitaron a participar como profesor con una materia y pues acepté, y de eso hace 36 años ya. Entonces, no es que yo lo haya decidido decir, yo voy a ser profesor. De hecho, empecé a trabajar a colaborar, porque para mí no ha sido trabajo. Me gusta ser profesor, es algo que disfruto y aparte me pagan. Entonces, eso es algo que cuando ustedes sean profesionales, si disfrutan lo que hacen, jamás van a sentir que trabajan, van a sentir que hacen algo que les gusta, algo placentero.
Y si aparte les pagan, y ganan bien, pues están del otro lado, ¿sí? Pero amen su trabajo, amen lo que van a hacer y prepárense para hacerlo lo mejor posible, para que sean los mejores en eso. Entonces, a mí me invitan, inmediatamente después de que me titulé, obtuve el título, y yo ya estaba trabajando en un puesto periférico en el banco, pero me invitan a colaborar como profesor y dije, sí, me encanta la idea, vámonos calando. Con decirles que dentro de mi experiencia he tenido alumnos que son de mayor edad que yo. Yo entraba al salón y yo era el más chico de los que estaban ahí y sin embargo, pues es una gran experiencia, ¿no? Todavía veo a esos compañeros alumnos, los saludo y pues hacemos remembranzas. Es una cosa bonita, ¿verdad? Porque ellos se acuerdan de que pues yo era el mocoso de ahí del salón, el chiquillo, y era divertido, ¿no? Era divertido tratar de construir el conocimiento juntos. Entonces fue una actividad que me gustó mucho, que en los inicios pudieron haber sido en secundaria, ¿qué te puedo decir? De los 12 a los 15 años, y esto fue creciendo, y ya pues la vida me dio la oportunidad de ser profesor, y pues afortunadamente aquí estamos, ¿verdad, Jorge? ¿Qué necesita la tierra para que una planta crezca sana? Esto de que sea nada más la tierra es un conjunto de factores que tienen que englobarse para que produzca la planta. Necesita agua, ¿sí? Él hablaba ya del sol, ¿verdad? Pero vamos a hablar de que Jorge mencionó el suelo y la planta, pero los otros dos factores que intervienen es el agua y es la atmósfera. Ok, hablemos de la atmósfera, ¿verdad? Entra el sol, precisamente. Al sol hay que tomarlo en cuenta ahí, ¿sí? El sol es el motorcito que echa a andar la vida aquí en la Tierra. El que ayuda a que se forme el ciclo del agua, a que se forme el agua. Todo esto se le llama ciclo, pero hagan de cuenta que es un círculo que se repite y se repite y se repite. ¿Vieron ustedes el Rey León? ¿Sí? El Rey León. Sí. Ven que en uno de los pasajes dicen el ciclo de la vida. ¿Sí? Donde Mufasa le dice a Simba, le dice que todo es un ciclo, ¿verdad? Que los ciervos comen pasto. Sí. Y luego los leones se comen al ciervo. Y luego se mueren los leones y le sirven de alimento al pasto. Entonces, ahí está el ciclo de la vida, ¿verdad? El ciclo de la vida y aparte las plantas ocupan nutrientes, por eso si se muere un león en una planta, los nutrientes se van bajando por la planta y hace que la planta tenga más nutrientes para crecer más sana. Es correcto. Entonces, volviendo con la pregunta de Jorge, al hablar de la atmósfera, estamos hablando de todo lo que nos rodea. O sea, el sol, el aire, la lluvia, el rocío, la neblina, el calor, todo lo que entra dentro del sistema productivo de las plantas. Entonces, si lo quieren ver con una palabra técnica, eso se le llama la relación agua, suelo, planta, atmósfera. Y esa relación entre el agua, el suelo, la planta y la atmósfera es lo que hace producir a los vegetales. Exactamente. ¿Cómo en qué edad empezó a ser profesor y por qué le gustó para aceptar? Pues yo empecé cuando iba a cumplir 26 años de profesor. Sí, ¿por qué acepté? Porque era una actividad que yo disfrutaba, como le decía a tu compañera, disfrutaba al momento de estar delante de un grupo de mis compañeros. No sé, puede ser que también tuviera cierta facilidad para eso, ¿verdad? Porque de repente pues es necesario dominar un poquito los nervios cuando vas a hablar frente a un grupo, frente a
no nada más a un grupo de clases, a un grupo de personas. Entonces hay que tener la certeza de que lo que estás diciendo pues sea propio, que esté bien dicho y con fundamentos. Pero más o menos así, 26 años. ¿Y si le gusta enseñar a niños de las plantas y hacer que los niños aprendan a cuidar y a saber más sobre las plantas? La respuesta es sí, me encanta. Desafortunadamente no he tenido mucho la oportunidad de convivir con niños y más con niños que se interesen en eso. El grupo de aquí de ustedes es muy interesante porque los felicito entre paréntesis por eso, ¿verdad? Que yo me imagino que así como tienen este tema, pues van a tocar otros temas más. Sí. Pero yo veo que tienen muchas preguntas sobre las plantas, de que ya se están dando cuenta que conviven con ellas. Y entonces el hecho de irle es todo un desafío hacer que los niños se interesen en esto, porque es nuestro futuro. Ustedes son el futuro del planeta. Entonces, si ustedes son de las personas que reciclan su basura, si la separan, si ponen la basura en su lugar, si cuidan las plantas, si cuidan los animales, ¿verdad? Si todo eso, entonces la Tierra como planeta tiene futuro. Tiene futuro porque ustedes van a ser los actores principales en esa situación. Y si ustedes cuidan al planeta, ¿verdad? El planeta les va a devolver con creces esos cuidados, se los aseguro. Hoy en día se usan tecnologías para sembrar y cosechar. ¿Cómo ayuda la investigación científica a mejorar la producción de alimentos? Bueno, el hecho de que se haga investigación siempre, todo eso nace de la necesidad, ¿sí? La necesidad te marca el camino a seguir. Si hablamos, por ejemplo, del cultivo del maíz, pues cuando no éramos muchos los pobladores del planeta, no se ocupaba mucha producción del maíz, pero ahora y podíamos tener gente que produciendo 1,5 toneladas, 2 toneladas de maíz por hectárea, se mantenían y todavía vendían eso. Y eso de venderlo pues era, por ejemplo, para hacerlo nixtamal, hacer masa, hacer tortillas, en fin, todos los productos que podemos obtener en maíz. Ahora ya somos en el planeta más de 7,000 millones de habitantes y todos comemos. Entonces, eso surge o da la pauta de que hay que producir más, ¿verdad? Entonces, no nada más sembrar más, es que las plantas deben de producir más. Si te refieres a la cuestión de los equipos de labranza que pueden tener ahí, hay que hacerlos también más efectivos, ¿verdad? Y cuidando siempre el planeta. Entonces, eso ustedes lo van a poder ir observando. Por ejemplo, si se fijan, todavía van a encontrar tractores ya muy viejos, tractores de 30, 40 años de haberse comprado, pero que son tractores muy pesados. Entonces, esos tractores lo que hacen es que compactan el suelo y dificultan la producción agrícola. Entonces, ahora se utilizan tractores más livianos, más efectivos, que nos ayudan a cuidar el suelo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿cómo es que la investigación científica aporta todo eso? Parte de la necesidad, ¿sí? Si se tiene la necesidad de decir, te voy a poner un ejemplo. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1870, empezaban los descubrimientos sobre maquinaria. Había la necesidad, por ejemplo, de hacer una cosechadora de algodón, que el algodón era algo muy, muy difícil de cosechar, se hacía a mano. Entonces, un tal señor de apellido McCormick inventa la despepitadora de algodón. Y luego también se veía que los arados eran de madera y se quebraban. Entonces, hubo un señor que era herrero, que se llamaba John Deere, y le empezó a hacer corazas de acero a los arados de madera. ¿Han oído hablar ustedes de John Deere? No. No. Pues es una empresa transnacional que, a ver, ¿vieron el desfile del entierro de mal humor? Sí. ¿No? Ah, pues ahí desfilaron tractores John Deere. Si vieron el desfile de anuncio de carnaval,
ahí desfilaron tractores de esa marca, ¿sí? Unos tractores verdes, ¿sí? De un verde muy bonito. Ajá. Y luego también desfilaron unos tractores rojos. Esos son McCormick, ¿sí? Bandera mexicana. Sí, puede serlo. Entonces, es como su entorno se va adaptando, esa investigación científica va avanzando. Te digo, todo empezó, por ejemplo, ¿quién no ha tomado de ustedes Coca-Cola? Le voy a cambiar tantito el tema. ¿Tomamos Coca-Cola? ¿No? Bueno, pero en fin. La Coca-Cola nace como un jarabe para la tos, ¿sí? Y la fabricaron en una bodeguita, pues vamos a decir, en una cochera, algo así, algo aparte. Entonces, y la verdad, ahí sucede otra cosa. Aparte de la necesidad, se dan las casualidades, que en ciencia, en cuestión científica, se llaman serendipias. Entonces, por ejemplo, no crean que dicen, voy a inventar la engrapadora, por ejemplo. No, surge la necesidad de amontonar unos papeles, entonces dicen, así, le voy a poner algo ahí como para engraparlos. Y necesito que lo que yo tenga acá se escriba en la hoja. Voy a inventar la impresora. Cuando antes eran máquinas de escribir. Sí, eran máquinas de escribir. Así, Exactamente. Entonces, la necesidad es lo que va dictando, va dictando los cambios. Si ustedes, por ejemplo, vamos a decir, ven el básquetbol, ven un partido de básquetbol y les llama la atención y les gusta, pero no tienen un balón de básquetbol, ¿qué es lo que hacen? Le dicen a su papá, oye, cómprame un balón de básquetbol. ¿Sí? También imaginamos el básquetbol. Sí. Pero ahí empieza la cuestión de que probablemente ustedes pueden ser unos grandes basquetbolistas que representen a Autlán, que representen a Jalisco y a México. ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces, eso también hay que hablarlo. El deporte es una parte esencial que debe ser practicado. Y es muy bueno para la salud y para ser unas personas de bien. Ayuda mucho en eso. ¿Qué es la agricultura sustentable? Muy bien. Eso de la agricultura sustentable significa que la agricultura se practique con términos de que se tenga producción, ¿verdad?, suficiente, de que sea económicamente rentable, pero cuidando el medio productivo. Voy a decir el medio productivo porque ya hablaba del suelo, de la atmósfera, y ya hablábamos del agua y la planta. Entonces, ustedes quieren hacer producir un suelo, quieren hacer agricultura sustentable, no es nada más gastar agua porque ya la tienen ahí, no es nada más llegar y abrirle la compuerta del canal o echar a andar el pozo para que salga agua, para que nuestro cultivo se inunde, para que el terreno se inunde, y el cultivo se llene de agua, se harte de agua, si me lo permiten. Si se le pone mucha agua, sí se puede echar a perder. Hagan de cuenta que es como cuando una persona está en el mar, vamos a decir, y que no estás en una... Se ahogan. Exactamente. Lo mismo le sucede a las plantas. Se ahogan y así se marchitan. Sí, así es. Esa es una cuestión. Y así ese es el crecimiento. Así el crecimiento no puede avanzar. No. Entonces, ¿cómo hacemos producción sustentable? ¿Cómo lo hacemos? Hay que cuidar el agua. Definitivamente, hay que manejarla como recurso, sí, y hay que manejarla como elemento. Se los dejo de tarea. Como ¿sí? No tanto, ni tan poquito, ni tanto. Así es. Ni mucho, ni tan poquito. La justa, ¿sí? La justa. Eso es lo sustentable. Que se utilice el agua que se necesita, nada más. Sí. Que no haya desperdicios de agua. No se vaya a echar toda la manguera. No. Y miren, cuando se utilizan fertilizantes, cuando se utilizan agroquímicos o pesticidas, si ustedes quieren, es utilizar el que se necesita. No echarle de más. Si le echas bien mucho, le puede hacer daño a la planta. Claro, y no nada más a la planta. Si estamos hablando de moléculas pesticidas, pueden afectar a los humanos.
Entonces, todo eso entra dentro de la sustentabilidad. Que los cultivos sean inocuos, que no te hagan daño. Es porque ¿verdad? las plantas reproducen aire. Sí, es correcto. Producen oxígeno, exactamente. Pero también cuando hay ausencia de luz solar, las plantas producen dióxido de carbono, que también se llama dióxido de carbono. O también lo pueden conocer como CO2. Y si son más técnicos, se llama anhídrido carbónico. Todo eso es lo mismo. Y ese es dañino para la salud. Por lo tanto, se recomienda que si ustedes tienen plantas dentro de sus habitaciones, las saquen en la noche. Porque las plantas son unos seres sumamente competitivos y en la noche necesitan oxígeno. Y hagan de cuenta que tienen a otra persona ahí con ustedes respirando y ellas son muy competitivas por el oxígeno. Se los pueden robar. Nos quita el oxígeno y así nos quedamos sin oxígeno y no podemos respirar. Sí, es una probabilidad. O sea, es una posibilidad. Hay que tener ese cuidado. Y bueno, pues eso es una cosa que hay que saber de las plantas. Sí. Luego nos podemos quedar sin oxígeno por las plantas. Sí. En el día las plantas necesitan ese dióxido de carbono y producen oxígeno. Pero en la noche necesitan el oxígeno y producen dióxido de carbono. Ajá. Y así producen oxígeno y así van. Así es. Vamos a hacer un corte, ahorita regresamos, no se vayan, amiguitos. Hay que plantar malas hierbas, los insectos, con el sol, agua y mucho amor. Arroz dorado, trasplantar, rescantar, cosechar, El recreo es para convivir, jugar y aprender. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Árbitro, árbitra, ingeniero, ingeniera, soldado, soldada, científico, científica. Si las mujeres y las niñas escuchamos lo que podemos ser, nuestra realidad cambia. Y en México es tiempo de nombrar a las mujeres. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Todas podemos ser lo que queramos. Secretaría de las Mujeres. Gobierno de México. Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. Tu calle, tu barrio, tu comunidad. Ahí comienza el cambio. Cuando nos reconocemos entre vecinos, creamos redes que cuidan, que escuchan, que construyen. Una emergencia, una enfermedad, un accidente. ¿Quién está cerca cuando se necesita ayuda inmediata? La red más efectiva no siempre es digital, es humana. En una comunidad viva, el apoyo mutuo no es caridad, es corresponsabilidad. Una mano amiga puede marcar la diferencia. Participar, cuidar, escuchar. Porque ser comunidad es tarea de todos. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, cercana a tu vida. Estás en el recreo. Quédate con nosotros. ¡Memorama! ¡Memorama! Vamos a aprender a sembrar y cosechar. No se olviden que en nuestra huerta maravillosa todo puede crecer. Hola, bienvenidos al recreo. Sigan disfrutando de esta explicación sobre las plantas y quiero que aprendan mucho. Es gracias a las familias y personas que nos oyen. Les agradezco por oírnos
Y gracias por oírnos. Bienvenidos a Recreo. ¿Cómo podemos producir alimentos sin dañarlos al medio ambiente? Muy bien. Esa pregunta está relacionada con la producción sustentable, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Es hacernos conscientes de todo lo que necesitamos para producir el suelo y el utilizarlos en la manera justa. Hablábamos de la cantidad de agua, hablábamos de la cantidad de insecticidas o pesticidas, herbicidas, ¿verdad? Pero también podemos hablar del trabajo que le hacemos al suelo con la maquinaria agrícola. Entonces, eso podría ser el hecho de utilizar la maquinaria justa, maquinaria agrícola en su justa dimensión. No sobre trabajar el suelo, porque entonces, y volvemos con la parte de la sustentabilidad, debemos de cuidar el medio productivo, ¿verdad? Hay que pensar que este suelo, el suelo que nosotros trabajamos, debe de durar para las siguientes 70 generaciones. Y si tú le pones que por generación estemos hablando de que se renueven cada 30 años, entonces estamos hablando de que para los próximos 2100 años el suelo todavía debe estar ahí, ¿sí? Si le empezamos a poner mucha agua, podría ser que nuestro suelo se salinice, que tenga problemas de sales, y ya los cultivos ya no van a ser rentables. Si favorecemos la pendiente, entonces el agua se va a llevar nuestro suelo, lo vamos a erosionar. Entonces, eso de producir plantas, ya sea de manera sustentable o de una manera amigable con el planeta, que es casi lo mismo, Entonces, debemos de cuidar todos los aspectos que entran en la producción agrícola. El hacer quemas también. No es bueno meterle cerillazo a todo un terreno, porque se incrementa mucho la temperatura del suelo y se matan los microorganismos. Esos microorganismos son los que ayudan a descomponer al león, por ejemplo, ¿sí? Descomponen al león, descomponen a esos seres que viven ahí y son los que ayudan también a crear galerías que producen, que son espacios porosos en el suelo que las plantas lo necesitan. ¿Sí? Es como así como ocurre que las plantas obtienen el nutriente que si ponen algo muerto así o una fruta, una cáscara de una fruta, ¿sí? Así es como se realizan los... Son los cambios bioquímicos y biológicos que se dan ahí, pero entonces eso es algo que deben de poner atención, porque los microorganismos son una parte constituyente del suelo, importantísimos para la producción agrícola, muy, muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante que las niñas y los niños conozcan de dónde vienen los alimentos? Para mí, creo que es importante que conozcan de dónde vienen los alimentos, porque si ustedes hacen conciencia de todo lo que se necesita para producir alimentos, van a cuidar más lo que esté a su alcance. Por ejemplo, ahorita, ¿qué está a su alcance para producir alimentos? Por ejemplo, no tirar basura. No tirar basura. Cuidar el agua. Cuidar el agua, darles agua. ¿Cómo cuidan el agua? ¿Tú cómo la cuidas? A ver, Jorge, ¿cómo cuidas el agua? Yo cuido el agua sin desperdiciarlo, o sea, sin hacerle que gastarla innecesariamente, porque el mundo no tiene agua infinita. Exacto. Todos los días se pierden miles de litros nada más en un país. Es correcto, pero tú, específicamente tú, ¿cómo cuidas el agua? ¿Podría ser que te bañes rápido? Esa podría ser. Que cuando te laves los dientes le pongas, cierra la llave. Poquita agua. La llave. En un vaso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuidas el agua? No desperdiciándola. ¿Cómo? Como dijo usted, que cuando me lavo los dientes o bañándome rápido, como cuando me baño, casi, no, más bien cuando me lavo los dientes, a la hora de... Sí, hay que cerrar la llave, o sea, no mantener la llave abierta
mientras que nos estamos... Sí, así es. Entonces, cada quien debemos de fijarnos cómo cuidamos el agua. Y ese es uno de los aspectos nada más. Por ejemplo, si ustedes tienen en su casa, que está empedrada o que tiene pavimento o que tiene concreto hidráulico, no es necesario que lo reguemos. No es necesario porque no ocupa agua eso. No ¿verdad? ocupa. Nomás las plantas. Nomás las plantas, exactamente. O para utilizarla para cosas que Sí. necesitamos, como bañarnos, cepillarnos los dientes o lavarnos las manos. Exacto. ¿Quién de ustedes le ayuda a lavar el carro a su papá o la camioneta? ¿Sí? Yo algunas veces hasta la moto. A la moto. Entonces, ahí una forma de cuidar el agua es no sacar la manguera. Es con una cubetita y con una franelita y darle su limpieza. Tratar de ahorrar agua. Es que esa es la forma de cuidar los recursos. En este caso, ya les dije hace rato, se los dejé de tarea, que investigaran al agua como recurso y como elemento. ¿Sí? Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, eso es el agua. El suelo. No hay que hacer incendios. Hay que cuidarlos. Hay que incorporarle materia orgánica. ¿Por qué no? Hay que cuidar la cantidad de agua que le depositamos. La cantidad de fertilizantes. Hay que hacerlo todo en su justa dimensión. Y para esto, o sea, ahorita ustedes están pequeños, pero qué bueno que tengan esas inquietudes. Para cuando ustedes, si se ven en la necesidad de ser, o sea, no necesidad, si llegan a ser profesionales de la agricultura, entonces, cuando vayan a alimentar un suelo con fertilizantes, hay que hacer análisis primero para saber qué es lo que necesita el suelo. No nada más que porque a mi compadre le fue bien tirando 2 toneladas de urea, pues yo le voy a poner 3. No ¿verdad? puede ser muy probable que pase eso, que... Pues son prácticas comunes, ¿verdad? Que lo hacemos porque no hacemos análisis de suelo o no hacemos análisis de agua también para saber cómo nos va en nuestro medio productivo, en nuestra relación agua, suelo, planta y atmósfera para producir alimentos. Si es grande la planta o demasiado grande, pues sí, pero si es como chica o apenas va evolucionando bien poquito. Sí. Depende del tamaño, depende del agua. Correcto. ¿Qué mensaje le daría a las niñas y niños que se interesan por la ciencia o por cuidar el planeta? Que sigan en ese interés, es genuino, que estudien lo más que puedan, diviértanse en el trayecto, en el transcurso. Es necesario que ustedes le encuentren ese saborcito, ese gusto. Traten de divertirse, de hallarle sentido a lo que están haciendo y hagan deporte también. Cultiven no nada más su mente, cultiven su cuerpo, respétenlo. ¿Sí? Cuiden su cuerpo, cuídense ustedes, cultiven su mente, cuiden su mente y traten de que les guste lo que están haciendo. Porque si les gusta lo que están haciendo, nunca van a ir a trabajar, ¿sí? Nunca van a ir a trabajar, nunca va a ser trabajo. Va a ser un gusto que hagan ustedes su actividad. Y aparte de eso, les digo, les van a pagar. Muchas gracias, profesor Martín Salvador Chávez Denis, por acompañarnos hoy en el recreo y ayudarnos a entender que sembrar no es solo poner una semilla en la tierra, sino aplicar conocimiento, ciencia y responsabilidad. Hoy aprendimos que la agricultura no solo nos da alimentos, sino que también nos conecta con la naturaleza, con la comunidad y con el futuro. Agradecemos a nuestro invitado para compartir su experiencia y por enseñarnos que cuidar la tierra es sembrar oportunidades para las próximas generaciones. Yo les agradezco a todos ustedes que me hayan invitado a este programa. Estuve muy a gusto, la verdad. Agradezco a todos mis compañeros de Radio Universidad y los felicito a ustedes. Sigan adelante y pues los esperamos ver convertidos en unos
profesionales en lo que ustedes decidan. Muchas felicidades. Con eso llegamos al final del Recreo, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán 102.3 FM. Agradecemos que hace posible este espacio cada semana. En la Subdirección Regional de Radio Universidad de Guadalajara, Elia Macías. En la transmisión de Facebook Live, Andrei Arechiga. Y en la producción, realización y edición del programa, Silvestre Canil, quien coordina cada emisión. Gracias también a nuestras familias por apoyarnos en cada programa. El recreo es un lugar para aprender, preguntar y crecer juntos. Adiós, mi nombre es Itzayana y quiero mandarle saludos a mi familia, a mi maestro, a mi maestra Olga y me despido. Hola, mi nombre es Sofía y les quiero mandar saludos a mi familia, a mi maestra Olga y a mis familiares de Estados Unidos. Correcto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en el recreo. Un gusto estar con ustedes. Detrás de este micrófono está Aitana. Yo le mando saludos a mi familia. Le mando saludos a todos mis familiares y amigos. Soy Jorge. Adiós. Adiós, mi nombre es Alan y le mando saludos a mis abuelos, a mi perro y a mi maestro Toño. Adiós. En el recreo cantamos agricultura, la finca cuida lo que da la tierra, el campo viene fruta y verdura, gracias al suelo, al agua y a la siembra. En el recreo cantamos agricultura, la ciencia. ¡Ya se acabó! Ya se acabó el recreo. Ya se acabó. El recreo. Te esperamos para el siguiente recreo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Somos XHA en